Bienvenidos a su programa El Hospital Contigo, programa institucional de la Empresa Social del Estado, Hospital Germán Vélez Gutiérrez de Betulia, en el cual enfatizaremos temas de promoción y prevención, citas médicas, farmacia, planificación familiar, vacunación, salud pública e información de interés. El Hospital Contigo de la Empresa Social del Estado, Hospital Germán Vélez Gutiérrez de Betulia, porque tu salud es nuestra pasión. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Isabela Calle, yo soy médica general del Hospital Germán Vélez Gutiérrez de Betulia y hoy en Hospital Contigo le vamos a hablar sobre el triaje. Hablando del triaje, doctora Isabela, vamos a hablar de los 5 pasos donde vamos a enseñarle a las personas cuál es ese paso a paso, esa paciencia que a veces tenemos que tener en urgencias y sabemos que cuando llegamos lo primero que queremos es que se nos atiendan ya, pero también todo tiene que ser un protocolo. Entonces, hablemos un poco acerca del triaje y empecemos con el color rojo. Listo, bueno, primero para empezar todos tenemos que familiarizarnos con qué es el triaje. El triaje es una clasificación que se debe hacer para que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esas personas que ameritan la urgencia de inmediato según la condición que tengan, que amenacen la vida, porque no es lo mismo que una persona llegue con una gripa o una persona que llegue convulsionando, son diferentes contextos y uno por gravedad requiere la atención más rápido que el otro. Entonces, para que nosotros tengamos un orden de llegada, un orden no es tanto de la llegada, sino más bien de las condiciones del paciente, se clasifica entonces en 5. Entonces, el primero, que es triaje 1, que también se señalan por colores, que es el color rojo, nos dice: la persona tiene que ser atendida de inmediato porque tiene alto riesgo de comprometer la vida. Entonces, estas personas que llegan así, hay que, a pesar de que sea el último que llegue y haya una fila muy larga, se debe de atender de inmediato. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas personas que están con un paro cardíaco, que están completamente inconscientes, que tuvieron de pronto una caída y quedaron inconscientes, o una persona que sí que le dio un paro respiratorio o un paro cardíaco. Bueno, hablemos del segundo triaje que está en colores naranja. Listo, el otro color que es el naranja sería triaje 2. Estas son esas personas que tienen una condición, alguna enfermedad que son altamente amenazantes para la vida, o sea que en un momento muy corto se pueden descompensar, es decir, se pueden empeorar y pueden pasar al triaje 1, que es que está comprometiendo completamente su vida. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, estas personas deben de estar atendidas en los 30 primeros minutos desde que llegan. ¿Cuáles son esas pacientes? Son, por ejemplo, una persona que se cayó, tuvo un accidente, iba caminando y se lo llevó una motocicleta y se golpeó en la cabeza. La persona puede que esté consciente, que esté hablando y todo eso, pero que esté hablando cosas incoherentes, entonces ya nosotros ahí tenemos que pensar que esa persona es probable de que en un momentico se descompense, se empeore y quede completamente inconsciente, que ahí sí pasaría al triaje 1. O, por ejemplo, una persona que tiene mucha dificultad para respirar, se está alcanzando mucho, está colocándose morado porque no le está llegando tanto oxígeno y que probablemente también vaya a hacer un paro. Antes de eso tenemos que atenderlo y clasificaría como triaje 2 y debe de ser una atención en los primeros 30 minutos desde que llega al servicio. Listo, pasemos a la siguiente, que viene a ser el triaje 3, que ya también se va haciendo categorías en ella. Hablábamos del primero, que es una reanimación, triaje 1, del segundo, que es la emergencia, triaje 2. Ahora hablemos de la urgencia, que ahora, finalizando la urgencia, le voy a preguntar cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia. Bueno, la diferencia principal es que la emergencia va a comprometer afecta la vida de inmediato, puede comprometer la vida de inmediato, mientras que la urgencia puede tener algo de espera. Esa es la diferencia como tal. Bueno, entonces hablemos ya del paso número 3. Bueno, el paso número 3, que sería triaje 3, que está con un color naranja. Esto es lo que amarillo. Lo que es, por ejemplo, es una condición del paciente que el paciente pues puede estar normal, puede estar estable, pero que sí o sí necesita una atención médica.
Es decir, un paciente, una embarazada, que por ejemplo llegue y presente dolores. No ha perdido líquido, no está sangrando, pero presenta estos dolores. Esta paciente sí o sí tenemos que verla, entonces ella se puede categorizar como un triaje 3, que no tiene algo urgente en el momento, pero que sí o sí debe de atenderse. O por ejemplo, una persona que viene con un niño que viene con un vómito persistente, que todo lo que come lo vomita. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es que el paciente de pronto no está él está bien despierto y todo, pero como todo lo que come lo vomita, es propenso a que se vaya a deshidratar, y por eso sí o sí tenemos que atenderlo, o sea, hay que atenderlo el mismo día de hoy. Esto puede durar entre 1 hora, pueden esperar los pacientes que son triaje 3. Bueno, seguimos hablando de triaje a esta hora en su hospital Germán Vélez Gutiérrez, su programa radial Hospital Contigo. Triaje número 4. Bueno, el triaje número 4 entonces se clasifica en color verde. Este triaje son esos pacientes que ellos también tienen una condición de que necesitan ser vista por el médico, pero digamos que no se van a morir o se van a empeorar así tan drásticamente. Es decir, una persona que llega, que se cortó, esa cortada necesita también que la vea un médico, que se atienda, pero por esa cortada, si es muy pequeña, porque también es diferente si es una cortada grande que está desangrándose, ahí sí entre más desangra puede que pase a que necesite otras cosas, entonces un sangrado que no pare también se puede clasificar como triaje 2, mientras que una cortada sencilla puede clasificarse como triaje 4, que no se va a empeorar ni nada, pero sí necesita la asistencia médica. Estos pacientes pueden durar entre 2 a 4 horas la espera. Y ya para finalizar, nos vamos con el último triaje, aclarándole pues a las personas que son 5 pasos que se deben seguir o 5 triajes que tiene el hospital para atender según usted vaya llegando a urgencias. El triaje número 5, que por color está con el color azul. Sí, bueno, entonces estos pacientes son en gran parte los que llegan que tienen enfermedad hace días. Es decir, la persona que viene a consultar por urgencia y nos cuenta, llevo 5 o llevo 8 días con tal o con dolor de cabeza o algo, ya uno sabe por el hecho de que ya esos días de que es algo que viene desde hace rato. Por lo tanto, a menos de que eso que venía se le haya empeorado tan bruscamente en las últimas horas que lo amerite consultar por urgencia, pero si lleva varios días con el mismo dolor leve, muy bajito o algo, pues pueden ser esos, no es una urgencia, no evalúa, si no cumple los criterios que para nosotros consideramos urgentes, se deben de direccionar por consulta externa. Mejor dicho, las personas que llevan muchos días con ciertos síntomas deben de ser atendidos ya no por urgencia, sino por consulta externa. Y estos, pues lo ideal no es que se ingresen a urgencias, sino que se redireccionen, pero deben de ser atendidos al menos las 72 horas primeras por consulta externa. Bueno, para finalizar entonces esta explicación de triaje, ¿qué decirle a los pacientes, a los usuarios que van llegando al hospital y que a veces se desesperan tanto porque venga, atiéndame ya, es que mire, usted no siente mi dolor? Pues ojalá no poderlos atender a todos inmediatamente, pero también tiene que ir pasando una recepción, imagino que ya adentro, como para ir sacando pues también personal que va llegando e ir ingresando más de los que van a estar esperando. Sí, yo creo que aquí el trabajo deberíamos hacerlos todos, que es, por ejemplo, si ya les comentamos cómo son los triajes y si ustedes como pacientes ven que su cuadro, los síntomas que tienen llevan más de 7, 10, 15 días, porque inclusive a veces llevan personas que llevan más de un año y vienen por consulta, si bien sé que a veces queda muy difícil la consulta la atención por consulta externa, porque de pronto no hay ficha o algo, pues también deben de saber que si llevan mucho tiempo con eso, no siempre va a ser una urgencia, y que si a veces vienen acá al área de urgencias, porque muchos hasta consideran y aceptan que no es una urgencia, lo ideal es que se direccionen para consulta. Sí sé que espera, pero así también agilizamos de que acá el servicio no se colapse y que así la atención sea más rápido y realmente se atiendan a los que sí pues ameritan una urgencia.
Y que sí, que los tiempos, por ejemplo, no es que nosotros queramos llegar a atenderlos porque, o por orden de llegada, que sí se debe de cumplir su orden, pero si una persona viene más grave que otra, pues obviamente debemos priorizar por gravedad a las personas. Y que también hay otras condiciones como, por ejemplo, los niños menores de 5 años que pueden que no estén muy graves, pero sí hay que, digamos, tener una prioridad con ellos, y en las maternas y en las personas mayores de 70 a 75 años. Buenas tardes para todos los que nos están escuchando por este medio de comunicación. Mi nombre es Marceli Arboleda Tavares, soy de la Vereda La Vargas y hago parte de la red protectora Unidos con Amor. Soy una gestora más de este programa de la Gobernación de Antioquia y el Hospital Germán Vélez Gutiérrez de Betulia. Traemos este corto mensaje para ustedes. La Red Protectora Unidas con Amor de la Vereda La Vargas queremos brindarle a ustedes. Yo hago parte de la Red Protectora Unidos con Amor y ahí en este programa aprendimos a compartir con los demás. Aprender. Yo quiero brindar amor. Brindarles mucha paz. Como Red Unida queremos ser luz. Yo quiero brindarles mucha alegría. Y en este programa aprendemos a brindar mucha confianza. Y también aprendemos a guiarnos. Una emergencia es un asunto o situación imprevistos que requieren una especial atención y deben solucionarse lo antes posible. ¿Por qué? Porque está en riesgo la vida de las personas, los bienes, los animales. Eso es lo que en conclusión es una emergencia. Hay dos tipos de emergencias. Antrópica, que es la que ocasiona el hombre, que en su mayoría las emergencias son antrópicas, o causas naturales. Aunque si analizamos las que supuestamente son naturales, en realidad son antrópicas. Ejemplo, el cambio climático. El cambio climático lo asociamos al clima, pero quien daña el clima con la tala de árboles, con el monóxido de carbono, con todos los daños que hacemos al medio ambiente, sale siendo el hombre. Entonces resulta en última instancia siendo antrópica. ¿Qué factores intervienen en una emergencia? Los factores causantes de una emergencia pueden ser de diversos tipos: fallas humanas, fallas técnicas, defectos en las instalaciones o construcciones, catástrofes naturales. Por eso cuando se hace un plan de emergencias, un plan de contingencias específico para cada lugar, tenemos que analizar lo que se llama el análisis de vulnerabilidad, es decir, qué factores nos pueden causar una emergencia. Por eso es tan importante la creación y la aplicación de los planes de emergencia en las diferentes empresas, instituciones, entidades, como lo quiera llamar. La emergencia parcial es la situación en la que el riesgo o accidente requiere para ser controlada la intervención del equipo interviniente, formado por las personas designadas o instruidas especialmente para ello. Afecta a una zona del edificio, de la empresa, del lugar, y puede ser necesaria la evacuación parcial o desalojo de la zona afectada. Parcial quiere decir que es por etapas, por sitios. Entonces un incendio parcial, por decir, del hospital. Parcial es si se presentó en la morgue, es parcial. Si se presentó en la zona de urgencias, parcial. Pero si se presentó en todo el hospital, ahí sí sería general. Entonces la emergencia parcial es cuando se presenta por etapas, por sitios, y la emergencia general es cuando es global, cuando se presenta en toda la edificación. La parcial se nos puede convertir en una emergencia general si no la atendemos a tiempo. Por eso es necesario que en todas las empresas, que en todas las entidades se tenga un plan de contingencias actualizado, activo, que todos los empleados lo conozcan. Y en una empresa que pase de más de 10 personas, es muy importante tener la brigada de emergencias. La brigada de emergencias es la que controla la situación mientras llegan los organismos de socorro, porque sabemos que los organismos de socorro tienen un tiempo para alistarse, para desplazarse y para llegar al lugar.
Ejemplo, una situación que se presente un incendio, por decir, en el Hospital del Carmen. Estamos hablando de aproximadamente de 10 a 12 minutos para el cuerpo de bomberos estar en el lugar. Un incendio en 10 o 12 minutos ya está completamente propagado y la brigada de emergencias lo puede controlar mientras ellos llegan. Un conato de emergencia es aquella que se presenta en su etapa inicial. Le pongo un ejemplo, un incendio estructural. Conato es el momento que se inicia el incendio, el cual puede ser controlado con extintores. Por eso es recomendable que en todas las empresas tengan los extintores. Entonces, en su etapa inicial en el conato, se controla con este tipo de elementos. Ya cuando se propaga, entonces se llama un incendio estructural en propagación. Ya para eso sí habría que recurrir a los organismos de socorro, en este caso por norma, los cuerpos de bomberos, voluntarios, oficiales o aeronáuticos, que son los que por ley le corresponde controlar los incendios, ya sean estructurales o ya sean forestales. Tanto en incendios estructurales como forestales se presentan los conatos, es decir, los inicios. Ojo a esta pregunta: ¿qué es un plan de emergencias y qué es un plan de contingencia? Son dos cosas totalmente diferentes, aunque van ligadas y aunque tienen algún componente, son totalmente diferentes. El plan de emergencia es un documento en el que se definen las políticas, la organización y los métodos que indican la manera de enfrentar una situación de emergencia o desastre, tanto en lo general como en lo particular. Es decir, es un documento que se plasma con un análisis de vulnerabilidad, con datos históricos, con todo lo que debemos de tener para hacerle frente a una emergencia que se nos presente. Lo más importante de un plan de emergencias es el análisis de vulnerabilidad, es decir, qué se nos puede presentar en ese lugar. El análisis de vulnerabilidad del hospital es totalmente diferente al de la alcaldía. El de la alcaldía es totalmente diferente al de una institución educativa. El de una institución educativa es totalmente diferente al de la cooperativa Riachón. Entonces, por eso sus planes de contingencia tienen que ser muy bien elaborados. Los planes de emergencia, perdón. Y el plan de contingencias es para un caso específico, para un evento específico. Se van a hacer, por decir, la jornada electoral del próximo domingo. Tiene un plan de contingencia, que es un específico. De qué día a qué día van a ser las elecciones, de qué hora a qué hora, qué se nos puede presentar, cuántas personas van a estar, cuántos socorristas van a estar, qué emergencias se nos pueden presentar. Entonces, si bien son muy parecidos, son totalmente diferentes. Por eso hay que tener plan de contingencias para la empresa, plan de emergencias para la empresa y plan de contingencias cuando en esa empresa se va a hacer una actividad específica, un evento, una fiesta, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener muy claro muy claras esas dos definiciones, plan de emergencias y plan de contingencias. Y por norma, toda empresa debe tener su plan de emergencias. Y por norma, toda empresa, cuando vaya a realizar un evento de aglomeración de público, debe informar al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para elaborar el plan de contingencias. ¿Quién elabora el plan de emergencias? La empresa. Contrata a un profesional para que se lo elabore. ¿Quién elabora el plan de contingencia? En la Oficina de Gestión del Riesgo, cuando se va a hacer un evento, van a la Oficina de Gestión del Riesgo y allí les elaboran el plan de contingencia. Esta pregunta es muy parecida a la anterior. ¿En qué consiste un plan de emergencias? Es un conjunto de acciones ordenadas a realizar por el personal del centro, de la empresa, de la institución, del lugar, como se llame, en el supuesto de que se produzca un siniestro. El objetivo final debe ser minimizar los posibles daños a los pacientes, al personal y a las instalaciones. Es muy similar al anterior. Es un documento donde queda plasmado todo el historial de la entidad, lo que se pueda presentar, cuántas personas tiene, que son fijas, es decir, los empleados, cuántos usuarios atienden. Entonces, en eso consiste un plan de emergencias, estar preparados para cuando se nos presente alguna eventualidad que se nos puede presentar en cualquier lugar, en cualquier momento, ya sea de origen natural o de origen antrópico. Ninguna empresa, ninguna entidad, ninguna vivienda está exenta de un incendio, de un temblor o terremoto, de una caída, de una herida, de una intoxicación masiva, etcétera, etcétera.
todo lo que usted quiera ponerle. Entonces en eso consiste en plan de emergencias. Y no solo consiste en elaborarlo y en archivarlo, sino en elaborarlo, en compartirlo con todos los empleados, con todas las personas, y en el tema de la brigada de emergencias, que esté capacitada, que lo conozca muy bien, cómo maniobrar en caso de que se presente una emergencia. Las emergencias se clasifican en conato de emergencia, como explicaba ahorita, que es si se presentó el incendio en su etapa inicial, es un conato. También está la emergencia parcial, que es cuando ya coge demasiada ventaja, y la emergencia general, que es cuando ya está propagada. Entonces estaría clasificada en 3: conato de emergencia, emergencia parcial y emergencia general. Los organismos de socorro se llaman desde el conato. En el conato, la emergencia empieza a controlarla la brigada de emergencias, pero en ese mismo instante, el líder de la brigada de emergencias tiene que llamar a los organismos de socorro, o debe de llamar a los organismos de socorro, por si se le convierte en una emergencia parcial o en una emergencia general. Es preferible que el cuerpo de bomberos llegue y ya la emergencia haya sido controlada, a no esperar que la emergencia coja ventaja y nos genere más pérdidas de bienes o pérdidas de vidas humanas. Entonces, durante el conato, el líder de la brigada debe llamar a los organismos de socorro presentes en el municipio para que lleguen al lugar y apoyen con el control de emergencia. Así se clasifica la emergencia. ¿Qué factores puede ocasionar una emergencia? Pueden ser de diversos tipos: fallas humanas, fallas técnicas, defectos en el diseño de las instalaciones o inadecuado uso, catástrofes naturales, origen externo, siniestros en instalaciones, contiguos y atentados. O sea, los factores son de diferentes tipos. Una falla humana, ejemplo, vemos que la instalación eléctrica está muy deteriorada, que hay muchas añadiduras, que hay muchos remiendos, y no corregimos eso nos puede generar un cortocircuito. Entonces creemos que eso es antrópico porque había un corto que se presentó, pero fue una falla humana que no lo corrigió a tiempo. Fallas técnicas. Entonces hay muchos factores que pueden ocasionar una emergencia, pero casi en todos, o por no decir que en todos, es culpable la acción del hombre, porque pecamos por acción o pecamos por omisión. ¿Cuáles son los tipos de emergencia? Las emergencias pueden tomar muchas formas, pero por lo general se evidencian en 3 categorías: naturales, laborales y externas. Naturales, si se nos presenta, por decir, un sismo, terremoto, una inundación. Laborales, si tenemos un accidente laboral, una fractura, nos punzamos con una arma cortopunzante, con una herramienta, etc. Y externas, si se presentan afuera del sitio de trabajo, es decir, un accidente de tránsito, una riña, un herido, etc. Entonces, esas son las naturales, laborales y externas, aunque pueden haber otras o muchas más. Los 3 primeros auxilios son proteger, avisar, socorrer. Proteger, hemos de asegurarnos de que tanto la persona accidentada como nosotros mismos estamos fuera de peligro. Es decir, hay que proteger a esa persona. Avisar inmediatamente a los servicios de emergencia, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, etcétera, los que estén operativos en el municipio. Y socorrer, conservando la calma y tratando de preservar la integridad de esa persona mientras llegan los organismos de socorro para atenderla o la brigada de emergencias. Recuerden, les reitero, que siempre actúa de primero la brigada de emergencias. Un protocolo de emergencias es clasificando las emergencias que se me puedan presentar, volviendo al mismo tema del análisis de vulnerabilidad, de mayor a menor, qué es lo que se me puede presentar dentro de la empresa o dentro de la entidad. ¿Cuál es la emergencia que se me puede presentar en mayor rango, con mayor frecuencia? Y de acuerdo a eso, entonces yo establezco unos protocolos de atención. ¿Quién me atiende un incendio? ¿Quién me atiende los primeros auxilios? ¿Quién me atiende la evacuación? Y todo eso va ligado de acuerdo a lo que quedó plasmado en el plan de emergencias. Ojo, no en el plan de contingencias, sino en el plan de emergencias. Y de acuerdo a eso, la brigada o las personas responsables de atender esa emergencia analizan lo que quedó plasmado en el documento y definen unos protocolos
de emergencia para en caso de que ésta se presente. ¿Qué siempre hay latente en una entidad? Llámese pública, privada, institución educativa, hospital, un incendio. Ese es un número uno. Somos propensos a un incendio estructural. ¿Por qué? Por un cortocircuito, por una falla eléctrica, etcétera. Y de ahí para allá usted analiza qué otro tipo de emergencias se le pueden presentar. Si está cerca de una vía principal, entonces hay posibilidad de accidentes de tránsito. Si es una entidad que maneja, por decir, recursos, entonces está propensa a un atraco, a que hayan heridos y así por el estilo. Ese protocolo lo define la brigada. Si quiere buscar asesoría de la Oficina de Gestión del Riesgo y ya definen ese documento, lo dejan plasmado y empiezan a aplicarlo. Esto se debe actualizar constantemente. El plan de emergencia se debe actualizar cada año, los protocolos se deben actualizar cada año y se deben analizar cada que se presente una emergencia, en qué fallé, en qué estamos flaqueando, etcétera, etcétera. Comunidad de Betulia, muy pero muy buenas tardes a Contigo, programa de la ESI Hospital Germán Vélez Gutiérrez del municipio de Betulia. Traemos un tema muy interesante para toda la comunidad y un abrazo para los que se conectan a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de la emisora. Hoy nos acompaña Cristian Yepes, él es nutricionista y vamos a hablar de un tema tan importante como es la diabetes y también de estos hábitos saludables. Cristian, bienvenidos y cuéntenos qué es la diabetes. Viviana, muchas gracias. Estoy muy feliz y agradecido de estar nuevamente con ustedes, de poder compartir esta información con los oyentes y con quienes nos ven. Hoy hablamos de la diabetes, que es una enfermedad que, aunque realmente no es la enfermedad más común, sí está tomando bastante importancia en los últimos años. Y además es muy fácil perder el control o mejor dicho, desarrollar la enfermedad desde cuando nosotros no tenemos unos buenos hábitos de alimentación desde la infancia. Entonces, básicamente, ¿qué es la diabetes? Es una condición del cuerpo en el que tiene algunos problemas para manejar el azúcar que viene de los alimentos que comemos. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, descomponemos la mayoría de los alimentos en azúcares y algunos alimentos tienden a absorberse muy rápido y subirnos los niveles de azúcar. Cuando estos niveles suben, hay una hormona que se llama la insulina, que es la encargada de hacer que se almacene este azúcar tanto en hígado como en los músculos o de convertirla en otros elementos para que el cuerpo la pueda utilizar. En la diabetes, precisamente, el cuerpo no reconoce muy bien o esta hormona no nos funciona muy bien. Entonces, lo que pasa allí es que tenemos un fallo y como tenemos niveles elevados de azúcar, puede haber mucha insulina, pero el cuerpo no la reconoce. Es como si esta insulina fuera una especie de llave que nos abre una compuerta para que la cantidad de azúcar que nosotros tenemos en sangre entre al hígado, como les decía ahorita. Y si esa llave no me la está reconociendo, es donde entramos a tener esa enfermedad de la diabetes. Y es que hay dos tipos de insulina, de diabetes. Esa diabetes, entonces vamos a tener una que puede ser una diabetes congénita o diabetes tipo 1, que viene en nuestro ADN, que nosotros la podemos tener y en algún momento de la vida se puede expresar. Ahí va a ser lo mismo. Entonces, la llave, en este caso de la diabetes tipo 1, no nos va a funcionar. Definitivamente el cuerpo no la reconoce y va a ser imposible que se abran esas puertas. Entonces, esa es como la principal característica de la diabetes tipo 1. Ya vamos entonces a un segundo tipo, que sería la diabetes tipo 2, y esta es una que nosotros desarrollamos. Pasamos con unos malos hábitos alimentarios, con un consumo elevado de azúcares o grandes cantidades de harina, a empezar a sufrir de algo que se llama resistencia a la insulina. Y es que ya, no es que el cuerpo no reconozca la llave de la insulina, sino que lo que pasa es que tiene algunas fallas. Algunas veces funciona, otras veces no. Y esto se va desarrollando de a poco. E incluso el cuerpo tiende a darnos algunos como síntomas, algunos signos
que es lo que nos va a decir, hey, ten cuidado, mira que puedes estar desarrollando una enfermedad que te va a hacer daño a futuro. Bueno, seguimos socializando entonces a esta hora con Cristian Yepes. Si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden realizar a través de nuestras redes sociales o también nos escriben a través del 310-403-5106. Estamos hablando de diabetes. ¿Cuál es la principal causa de la diabetes y cuáles son las personas, digámoslo en este caso, que pueden tener más facilidad esta enfermedad? Porque no es para todos, ¿no? Entonces, de pronto la persona que diga, ay, es que de pronto yo puedo ser un paciente más cercano de tener la diabetes a otros. Listo. ¿Qué pacientes van a tener una mayor posibilidad de sufrirla? Es quienes en alguno de sus familiares ya tienen la condición médica, ya han sufrido de la diabetes, o sufrido no, sencillamente han tenido esa condición. Con la diabetes tipo 1 específicamente, que es la que les dije que no desarrollamos, sino que viene desde el nacimiento, va a ser específicamente heredada y siempre se va a desarrollar cuando nosotros, o bueno, siempre no, tenemos gran posibilidad de desarrollarla cuando tenemos abuelos o padres que han tenido esta condición. Y ese es el caso en el que puede que nosotros la tengamos. Con la diabetes tipo 2, como les decía, es más para las personas que no tienen unos buenos hábitos alimentarios. Se desarrolla de a poco con un gran consumo de azúcares, con consumo de algunas harinas, sobre todo harinas que son procesadas, que no tienen como toda esa capa de lo que contiene una harina integral, que va a tener toda la cascarilla, va a tener algunos minerales, vitaminas, que nos van a ayudar para que se haga una absorción más lenta de los carbohidratos. Recordemos que lo que nosotros consumimos, normalmente nuestro cuerpo lo va a llevar a azúcar, y ese azúcar es la que nos da la energía. Nosotros funcionamos principalmente a base de azúcar. Nuestro cerebro necesita azúcar, nuestro hígado necesita azúcar, y es esa la energía que nosotros normalmente utilizamos. Entonces, ¿quiénes están más dispuestos? Personas que hayan tenido algún antecedente familiar con una diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2, y segundo, personas que desde muy pequeñas tienen unos malos hábitos alimentarios, sobre todo en el consumo de azúcares y harinas refinadas. Es muy importante para que las personas estén conectadísimos con nosotros esta hora, donde vamos a hablar de temas tan importantes, hasta hábitos alimentarios. Comemos mal y luego decimos, es que voy donde el nutricionista, pero es que el nutricionista me pone a aguantar hambre. Por el contrario, yo creo que es donde nos enseñan a comer bien, y más adelante pues vamos a tocar este tema porque es muy interesante para todos nosotros, porque hoy estamos juntando estos temas que son relevantes para la comunidad betuliana, diabetes con hábitos alimentarios. Bueno, hablemos de los síntomas. ¿Cómo reconoce una persona que a esta hora nos ve por las redes sociales y nos escuchan a través también de los medios que hay locales en nuestro municipio? ¿Cómo empiezan o cómo comienzan estos síntomas de la diabetes? Bueno, hace un rato les mencioné que lo primero que nosotros desarrollamos es una resistencia a la insulina. Entonces, los síntomas de una resistencia a la insulina son muy similares a los de una diabetes, solo que en la diabetes los vamos a ver un poco más exagerados. Primero, un aumento de peso. Esto nos puede estar advirtiendo de que puede que tengamos alguna enfermedad. Si nosotros no estamos aumentando lo que comemos, pero vemos que tenemos un aumento de peso, eso nos puede estar advirtiendo de algo. Segundo, sería una fatiga. Como no tenemos un control suficiente de los azúcares que tenemos en sangre, esta insulina está fallando, entonces no nos lo guarda. Lo que hace es que nos lleva a un cansancio porque no tenemos una energía constante, sino que tenemos unos picos de energía y luego unos bajones de energía súbitos. Entonces, este es un segundo síntoma. Otro síntoma es cuando tenemos hambre frecuente, que nos da hambre incluso después de que nosotros terminamos de comer. Mejor dicho, yo me siento a almorzar a las 12:30, estoy terminando 12:50, 1 de la tarde, y si a la 1:15, 1:20, yo ya estoy sintiendo hambre, entonces este puede ser un síntoma que estoy desarrollando una diabetes, que ya tengo una resistencia a la insulina.
Cuando nos empezamos a antojar, a tener demasiadas ansias, a querer comer muchos harinas, muchos dulces, sobre todo de pronto estos pastelitos con sabores dulces y que nos tenemos las ganas constantes de que yo quiero comer esto, yo quiero esto, puede ser uno de esos síntomas también. El aumento de la sed y la cantidad de veces que voy al baño. Ojo con este síntoma que es uno de los más dicientes cuando nosotros empezamos a desarrollar esa resistencia a la insulina. Si yo todo el día estoy con sed, si estoy tomando grandes cantidades de agua, que lo mismo me va a llevar a ir al baño una gran cantidad de veces, puede ser también que ese es un síntoma de alerta. Cuando empezamos a tener una resistencia a la insulina durante un tiempo ya, empezamos o puede que aparezcan algunas manchas como negrosas, no sé cómo se dice la palabra, pero sí, tirando a negro, que se nos empieza a manchar sobre todo el cuello y en las partes donde podemos mover las manos, en estas articulaciones donde se ven como estas pequeñas arruguitas que se forman cuando yo doblo los brazos o las piernas, se empiezan a poner negras. Es otro de los síntomas que nos puede estar advirtiendo que ya tenemos esa resistencia y que estamos muy cercanos a desarrollar una diabetes. Un acné resistente al tratamiento. Ese acné también nos puede estar mostrando que puede existir esta condición. Cambios en la menstruación, irregularidades en el ciclo. Pues no es la única causa, no, pero es otro de los signos. Una presión arterial alta y por último unos niveles de triglicéridos elevados. Normalmente los triglicéridos elevados siempre nos van a dar cuenta de un gran consumo de azúcares o carbohidratos refinados o algunas harinas refinadas. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos síntomas que yo les acabo de mencionar no van a ser exclusivos para la diabetes. Hay algunas otras condiciones, otras enfermedades que también nos pueden estar llamando la atención con estos síntomas. Pero es importante que si yo los tengo, vaya a una consulta y pida algunos exámenes, algunos chequeos que me puedan permitir saber si estoy teniendo alguna condición médica específica. Bueno, ahorita hablabas acerca del periodo menstrual de la mujer y yo quiero que aclaremos algo. ¿Cómo saber la mujer en ese caso que de pronto puede tener síntomas de diabetes porque se vuelve el periodo muy irregular, ¿no? Entonces, qué bueno saber cómo saber la mujer que en ese momento nos escucha, ay, venga, es que yo soy así, pues teniendo presente que pueden haber otros síntomas para otras enfermedades, pero hablemos específicamente de la diabetes. ¿Cuál es el síntoma que es más notorio en la parte después del periodo menstrual? ¿Cada cuánto? ¿O cuál es la anomalía que puede decirme, venga, que es que hay un signo de alerta en mí? Lo que nos dice desde los estudios, lo que se ha encontrado es que se empiezan a ver irregularidades, sobre todo un periodo más frecuente. Y lo que realmente nos va a decir que puede estar afectado desde una resistencia a la insulina, desde un inicio de una diabetes, es tener varios síntomas combinados. No solamente va a ser ese cambio en la regularidad del periodo, sino que si yo tengo un periodo más constante que me está viniendo cada 20 días, además voy a tener mucha sed, voy a tener antojos de dulce y estar yendo al baño a cada ratico, eso sí me puede estar indicando que puedo tener una resistencia a la insulina, cuando ya tengo varios de los síntomas que están que están apareciendo juntos. Y si de pronto noto que hay algunas zonas del cuerpo, sobre todo en los pliegues, donde se me está oscureciendo la piel, debo pedir un examen médico, debo ir a que me hagan algún chequeo. Bueno, vean, tema importante en el día de hoy donde nos enteramos de cosas tan sencillas, tan complejas, pero que a veces se desconocen y que no nos estamos cuidando. Hablemos cuando la persona se corta, que hay muchas personas que sufren pues ya de la diabetes y dicen, no, es que yo no me puedo cortar, es que mejor dicho, yo no puedo hacer X o Y, porque ya es una cicatriz que ya me queda de por vida. Hablemos, ¿es real? ¿No es real? ¿O realmente la persona que tiene diabetes, mejor dicho, se tiene que cuidar casi el 99.99%? Sí, realmente
Cuando tenemos una diabetes avanzada, en estadios avanzados, no en una resistencia a la insulina, sino que ya está considerado diabetes, que incluye utilizar insulina, vamos a la capacidad de curación, ¿cierto? Nuestro cuerpo no va a curarse tan fácil, las plaquetas no van a actuar como normalmente lo hacen, sino que va a tener un mayor tiempo de actuación, o mejor dicho, van a ser más débiles. Por eso es que en esos estadios avanzados de la diabetes es muy necesario cuidarse muchísimo de cualquier pequeña herida, incluso algún golpe que les pueda generar una herida, porque como es de difícil curación, podemos tener infecciones, que llega una bacteria ahí y nos empieza a infectar, e incluso ni siquiera es que vaya a tener una cicatriz muy fea, porque pues ese sería uno de los menores, pues un problema menor. El problema realmente es cuando se genera una infección y como se nos es tan difícil llegar a curarla o llegar a evitar esa infección, el cuerpo se empieza a regar esa infección e incluso se empiezan a poner negras algunas partes, hasta tener que llegar a amputar algunos de esos sitios en donde estuvo infectado para no permitir que se siga esparciendo la infección. Y ese es uno de los riesgos más complejos y de lo que más temor genera el desarrollar una diabetes. Pero bueno, para no llegar hasta allá, podríamos utilizar los hábitos alimentarios. Y en el caso en que lleguemos ya a tener una diabetes, pues también podemos seguir un tratamiento nutricional que nos disminuya al máximo síntomas, que nos disminuya el nivel elevado de azúcar en sangre, para mantener un control dentro de nuestro nivel de azúcar. Bueno, usted decía algo de la prevención, hablemos de esa prevención, porque también nos decías ahorita y digámoslo así, nos da una clasificación de diferentes diabetes que podemos tener. Hablemos un poco de esa prevención, porque a esta hora que nos escuchan, yo creo que también hay gente en el campo que dice, veas que yo sufro diabetes y no sabía todas esas recomendaciones que nos están dando en el día de hoy. Entonces hablemos de la persona que ya no la tiene y hablemos de la prevención de la persona que en este momento la pueda tener. Bueno, si es en una persona que aún no tiene, desde la alimentación, ejercicio, tomar agüita constantemente, descansar bien, vamos a tener una prevención de que de pronto nos pueda aparecer. En personas que ya tienen una diabetes, que ya son diagnosticados, por lo menos con una resistencia a la insulina o con una diabetes, entonces lo que debemos hacer es llevar un tratamiento nutricional para que vayamos a disminuir esos efectos, para que llevemos un control de ese nivel de azúcar en sangre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con un control de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Básicamente los carbohidratos es un nutriente que es el que utilizamos como energía. ¿En dónde los encontramos? Principalmente carbohidratos concentrados, que serían azúcares, carbohidratos complejos como las harinas, por ejemplo, arepas, arroz, pastas, todo lo que contengan almidones van a ser algunos carbohidratos complejos que nos pueden ayudar. Y va a ser muchísimo mejor si llevamos harinas integrales, ¿cierto? Entonces debemos hacer un control de estos carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, lo que el cuerpo hace con la digestión de estos es llevarlos o convertirlos en pequeñas partecitas de azúcar. Como tenemos estas cantidades de azúcar, y sobre todo si estamos comiendo dulces, que nos va a entregar un azúcar directamente, el cuerpo no tiene que hacer ningún esfuerzo para tener ese azúcar, esa energía que necesita, entonces vamos a tener un nivel elevado de energía, pero así de rápido como sube el nivel de azúcar también se va a disminuir. Es por eso que debemos preferir algunos carbohidratos que son más complejos, como por ejemplo granos enteros, como lentejas, arroz integral, frijol, o las otras leguminosas que tenemos también como arvejas, habas, caraotas, arvejas, que nos pueden ayudar, porque no solamente son carbohidratos complejos, sino que contienen fibra. Y ahorita les voy a dar un tip sobre esta fibra. También tenemos que revisar el tamaño de las porciones.
El tamaño de las porciones va a ser importante porque a mayor cantidad, pues obviamente yo voy a entregarle mayor energía al cuerpo o mayor cantidad de energía al cuerpo. Por eso es que debemos acudir con un profesional a que nos ayude o nos explique realmente qué cantidad es la que yo debería comer de cada uno de los grupos de alimentos. Alimentos ricos en fibra, como les decía ahorita, esos carbohidratos que son integrales, que no han sido refinados todavía, como el arroz integral o incluso pan integral, pastas integrales, todos estos alimentos integrales tienen una buena cantidad de fibra. Granos completos, frijol, lenteja, garbanzos, arveja, todas estas leguminosas tienen buena cantidad de fibra. Otros alimentos con buena cantidad de fibra van a ser todas las verduras. Todas las verduras que nosotros nos queramos comer, las podemos comer, a excepción de la zanahoria y la remolacha, que tienen grandes cantidades de azúcar. Listo. También vamos a preferir, cuando nosotros vayamos a consumir carnes o cárnicos, alimentos fuentes de proteína, vamos a preferir carnes que sean magras o huevo, o volvemos nuevamente a las leguminosas. Las leguminosas no solo son un carbohidrato complejo, tiene buena cantidad de fibra, sino que también nos va a entregar una buena cantidad de proteína. Estas son las proteínas que necesitamos consumir y que además nos van a ayudar para mantener un nivel de azúcar controlado. Vamos a incluir dentro de nuestra alimentación también grasitas saludables. ¿Cuáles son esas grasas saludables o esas que catalogamos como saludables? Van a ser principalmente algunos aceites como aceite de canola, aceite de oliva o aceite de girasol, que son insaturados y nos van a ayudar a modificar esos ácidos grasos que nosotros tenemos en nuestro organismo para que sean de mejor calidad. Aguacate, podemos comer coco, podemos comer nueces como, listo, están las nueces de Brasil, tenemos nueces colombianas también, algunas que son más pequeñitas, tenemos maní, almendras, que nos van a ayudar a controlar esas grasas o a mejorar esa calidad de las grasas que nosotros estamos comiendo. Una muy buena recomendación que vamos a tener específicamente para la diabetes y para tener ese control de los azúcares o del nivel de azúcar que se nos vaya a subir en sangre es que siempre debemos incluir en nuestra alimentación los 3 macronutrientes. ¿Cuáles son los 3 macronutrientes? Grasas, carbohidratos y proteínas. Si nosotros incluimos fuentes de estos macronutrientes en los alimentos que vayamos a comer durante todo el día, vamos a tener un control mejor de esos niveles de azúcar y podemos retrasar algunos de esos efectos que puede tener la enfermedad en el cuerpo. Siempre vamos a evitar o hacer lo posible por evitar azúcares y alimentos procesados. ¿Cuáles son estos alimentos procesados o ultraprocesados? Son los que encontramos ya empacados en un supermercado, que vienen listos para el consumo, tipo las papitas que nosotros nos comemos, algunos pastelitos, los dulces que los encontramos todos empaquetados en el supermercado. Hagamos lo posible por evitarlos. Entre menos alimentos de estos consumamos, entre menos grasas trans llevemos a nuestro cuerpo, nuestra salud va a ser mucho mejor. La distribución de las comidas durante el día va a ser un aspecto muy importante para controlar esos niveles de azúcar. Si podemos distribuir la cantidad de comidas que normalmente nos comeríamos en 3 tiempos, si la distribuimos en 5 momentos durante todo el día, nos va a ayudar bastante a controlar esos niveles, porque vamos a entregarle al cuerpo pequeñas cantidades de azúcar o de los nutrientes que tienen los alimentos durante todo el día. Esto lo que nos va a hacer es que tengamos un insumo de energía constante, pero nunca demasiado alto. Recordemos que toda persona es única. Cada individuo necesita algo diferente para sí. Por eso es muy necesario, es muy importante que acudamos a un profesional, ojalá a un nutricionista que nos ayude a conocer de qué forma debemos alimentarnos. Y mucho cuidado, no esperemos a tener la condición, a desarrollarla ya y a llevarla hasta una diabetes,
porque es muy complejo mantener un glucómetro a la mano 24/7, en donde yo me tengo que estar midiendo, haciendo glucometrías para ver qué cantidad o cómo están mis niveles de azúcar en sangre, y si puedo comer, si debo inyectar mi insulina, si me debo tomar un medicamento. Lo mejor y mi recomendación es siempre, desde pequeños incluso, tener unos muy buenos hábitos alimentarios. Y la única forma de que un niño tenga unos muy buenos hábitos alimentarios es que sus padres también los tengan y lo vean desde el ejemplo. Bueno, los que apenas están llegando a nuestra sintonía, hoy estamos hablando acerca de diabetes y hábitos alimentarios y hablamos con nuestro nutricionista Cristian Yepes. Algo importante que usted lo decía ahorita era la alimentación. En todo, yo creo que a nosotros no es que el médico nos mande a aguantar hambre, como se dice popularmente, sino que nos enseñan a comer. En esa parte de diabetes usted hablaba de las porciones, bueno, hablaba de estas recomendaciones que nos daba, pero entonces entremos ya más en materia acerca de esa alimentación, porque muchos dicen, no, hoy sí, mañana no, ay, es que verdad que yo tengo que comer bien. ¿Qué es comer bien? Y si le borramos ese tabú que la gente tiene, y es decir, es que si yo voy al médico o al nutricionista en este caso, me va a poner a aguantar hambre. Hablemos un poco también de esos tabú y hablemos de las comidas más, digámoslo así, más directamente de las cuales puede comer o no comer una persona con diabetes. Perfecto, entonces, como nos vamos a adentrar un poquito más en el tema alimentario, vamos a hablar en general de lo que sería una alimentación balanceada o equilibrada. Yo normalmente lo he hecho desde el plato saludable de la familia colombiana, que es un manual o un plato que nos diseñó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que nosotros aprendamos a comer de mejor manera, con alimentos de mejor calidad, para que podamos prevenir muchas de las enfermedades crónicas que nos causan algunas dolencias y que se han convertido en un gran problema de salud pública en los últimos años. Dentro de esas recomendaciones nos van a hablar principalmente de 6 grupos de alimentos. Estos 6 grupos de alimentos van a ser el grupo de las harinas, que están compuestos por cereales, tubérculos y plátanos; el grupo de las frutas y las verduras, que pues no tengo mucho más que decirles, sino que vamos a tener todas estas frutas y verduras, que para acabar de ajustar somos un país que es supremamente rico en esta variedad. Vamos a tener también el grupo de los lácteos, van a ser leche, kumis, yogur, vamos a tener quesos. Luego vamos a tener un grupo de alimentos fuente de proteína, que serían los productos cárnicos o carnes principalmente magras, carne de res, de cerdo, pollo y pescado. Vamos a tener dentro de este grupo también las leguminosas y el huevo. Listo. Tenemos otros 2 grupos que van a ser grupos donde debemos prevenir en gran parte su consumo o aprender a consumirlo de mejor calidad. Van a ser los dulces y las grasas. Son 2 grupos en donde se ha enfocado mucho últimamente la prevención de su consumo también en los últimos años. Incluso salieron unos sellos de advertencia, que son sellos de empaque frontal, en donde cuando nosotros vamos a un supermercado vemos que en los anaqueles la mayoría de los productos lastimosamente van a tener estos sellos. ¿Y qué nos están diciendo? Que hay algunos alimentos que van a tener un exceso de algún nutriente. Este exceso puede ser de azúcares, puede ser un exceso de grasas, puede ser un exceso de sodio, o incluso podemos encontrar alimentos que tienen grandes cantidades de edulcorantes. Y bueno, vamos a la parte de alimentación y cómo podríamos comer día a día esas porciones de estos alimentos que acabamos de hablar. Y empecemos, por ejemplo, por el grupo de las harinas, que como les dije, están compuestos por cereales, tubérculos y plátanos. Este grupo va a ser muy importante porque es nuestra principal fuente de energía. De acá es donde vamos a sacar esa energía que necesitamos para trabajar, para ir a estudiar, para cantar, para bailar, salir a jugar. ¿Por qué no? Leer un libro, ver una serie. Si yo no tengo energía para acostarme a ver una serie o sentarme a ver una serie, pues me voy a quedar dormido, ¿cierto? De este grupo, lo ideal o lo que nos recomiendan dentro de las guías alimentarias son 6 porciones para la población colombiana. Bueno, voy a hacer un hincapié en esto, y es que lo que estamos hablando en este momento son las recomendaciones para la población colombiana en general. Y como les dije hace un momento,
Cada individuo es único. Para cada persona van a haber unas recomendaciones diferentes en cuanto a la cantidad de alimentos que puede consumir. Y esto va a depender de su edad, de su actividad física, de su actividad laboral. Entonces, por eso, cada persona debería acudir en el momento en que le sea posible con un profesional en el área para que pueda saber qué cantidades debería consumir. Retomamos entonces en donde estábamos, en las harinas. Lo ideal para los colombianos sería consumir 6 porciones de harinas durante el día. ¿Qué harinas vamos a consumir? Todas las que conocemos. Panes, galletas, arroz, arepa, yuca, papa, plátanos. Podemos consumir maíz, podemos consumir sorgo, trigo, todo lo que se nos ocurra que sean cereales, tubérculos y plátanos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un plátano asado, ¿hace parte de las harinas? Sí. ¿Y qué cantidad podría consumir, por ejemplo, de arroz, que es una comida muy típica en Colombia, o pues que la consumimos la mayoría de las personas? La cantidad o la porción es más o menos lo que nos cabe en una mano, y van a ser 6 cucharadas de soperas, con las que nosotros comemos normalmente. Son 6 cucharas de arroz, más o menos una porción de 65 a 80 gramos. ¿Listo? Si yo ya llevo un pan, si tengo una arepa, en panes sería un pan redondo pequeñito, un pan bola pequeñito, o una tajada de pan tajado. Tenemos también que si yo voy a consumir una papa, es una papa cercana a los 100 gramos, y va a ser una papa mediana, que si yo tengo la mano así, como medio empuñada, me va a caber ahí, ¿cierto? Más o menos esas son las porciones. Una arepa sería una arepa del tamaño de un CD, un poco gruesa, tipo tela, y así yo voy llevando, o puedo también buscar una lista de intercambio para Colombia para conocer realmente el tamaño de las porciones. Bueno, y hablamos del tamaño de las porciones, que es tan importante, pero vuelvo y digo, no estamos o no sabemos comer. Ay, no, es que vea, tengo que comer una porción, como tú decías, 6 cucharaditas, pero no, yo tengo que, es mejor dicho, sacar casi la mitad del plato de arroz, o quizás repetir, porque lo que se escucha también permanentemente es que quedo con hambre, cuando obvio, porque es que su cuerpo tiene que empezar a sentir ese cambio y a nivelarse contra ese cambio. Entonces, ¿qué podemos decirle a esas personas cuando arrancamos esta dieta? Porque estamos hablando de general, independientemente si tiene diabetes o no. Sí. ¿Cómo aprender nosotros mismos a comer? Y no es que se está aguantando hambre, no, es que qué pecado, no, es que mire, nos están enseñando es que las porciones son las mismas, o sea, no nos están quitando nada, solamente nos están enseñando es a comer. Exacto, y realmente cuando empezamos a llevar un plan de alimentación, vamos a ver que incluso la cantidad de comida muchas veces es mayor a la que nosotros nos llevamos a la boca normalmente. ¿Qué es lo que pasa? Que van a cambiar es en las cantidades de algunos grupos de alimentos. Entonces, acabamos de pasar por el grupo de las harinas, que van a ser 6 porciones, y más o menos les dije qué cantidad son las porciones. Pero vamos para un grupo muy importante, y que es el que nos va a ayudar realmente a sentir esa saciedad cuando hacemos un cambio en la alimentación, y es la parte de las frutas y las verduras. Cuando yo empiezo a comer o empiezo a hacer un cambio en la alimentación, lo más importante, una de las cosas más importantes que debería hacer es aumentar esa cantidad de frutas y verduras que consumo a diario. La recomendación en estas van a ser de 5 porciones por día, que pueden ser 3 de verduras, 2 de frutas. ¿Por qué 3 de verduras? Porque van a ser las que tienen mayor cantidad de fibra, las que son mayor volumen y tienen menor cantidad de calorías. Entonces, con estas es que nosotros podemos, digámoslo así, llenar el plato o llenar ese espacio que vamos a dejar de utilizar con las harinas. Y con esta porción grande de vegetales o verduras es que nosotros vamos a empezar a acostumbrarnos a esa saciedad. Además, también hay algo muy importante, y es que comemos muy rápido. Cuando empezamos a comer, tomamos una cucharada, nos la llevamos a la boca, estamos masticando, incluso antes de nosotros terminar de masticar la comida que tenemos en la boca, ya tenemos la cuchara llena nuevamente.
para volverla a llevar a la boca. Eso es algo que deberíamos o que podríamos cambiar. Si yo empiezo a masticar más despacio, soy más consciente de lo que estoy comiendo, me doy cuenta de los sabores que tienen las comidas, de esos sabores realmente de las frutas, de algunos vegetales, que tienen un sabor, a veces es suave, pero que si yo me concentro, me doy cuenta de realmente cuál es el sabor y puedo decidir si me gusta o no me gusta y la puedo masticar bien y que pase un buen rato en la boca. Le voy a dar tiempo a mi cuerpo para que me mande esa señal en el momento en que yo realmente estoy satisfecho. Porque algunas veces comemos y estamos comiendo tan rápido que el cuerpo no se da cuenta en qué momento se llena porque terminó de comer y todavía no le hemos dado el tiempo de que se produzcan estas hormonas o estas señales que nos van a decir: estás lleno, ya es suficiente, para ya de comer, que no es necesario que incluyas más alimentos. Entonces, esa es dos de las recomendaciones que tenemos para no sentir esa ansiedad, no sentir esa falta de mayor cantidad de alimentos. Entonces recuerden que vamos a incluir 5 frutas y verduras en nuestra alimentación diaria. Es que a mí no me gustan las frutas, no me gustan las verduras. ¿Cómo yo puedo llegar a incluir esa cantidad si ni siquiera las consumo en este momento? Incluso a veces por el tema económico. Si vamos a ver, si yo no incluyo nunca una fruta o verdura dentro de mi alimentación, empecemos por una solita. ¿Y qué fruta para que me salga económica? La que encuentre en cosecha. En algunos lugares, en algunos mercados encontramos bolsas con frutas que son más pequeñas o con las frutas o vegetales que están en cosecha en ese momento y que van a ser un poco más económicas. Aprovechémonos de eso. Como les dije hace un rato, somos un país súper diverso en frutas y verduras. Aprovechemos eso. Cuando tengamos cosechas, vamos por esas cosechas, consumamos la fruta o el vegetal que tengamos en cosecha. Es que a veces me canso, listo, yo compro 2 kilos de lo que hay en cosecha, 1 kilo de otras cosas que a mí me gusten y ahí puedo empezar a generar variedad. Además, las cosechas no son siempre las mismas, van cambiando dependiendo de los meses y eso es lo que debemos aprovechar. Bueno, mire, temas importantes y algo también que le podemos inculcar a los niños es aprender a comer esas verduras, porque empezar desde pequeño nos puede llevar entonces a tener una buena salud y sobre todo una salud de calidad. Seguimos en este espacio de Hospital Contigo de la ESI Hospital Germán Vélez Gutiérrez y hoy estamos hablando acerca de los hábitos de la diabetes y también hábitos alimenticios para mejorar o llevar un proceso, digámoslo así, mejor de la diabetes, porque uno se encuentra con gente y le dice, puede comer, y ay, no, ¿cierto? Entonces, yo sé que tampoco, pues, es maravilloso que si uno venía con una alimentación, ya hoy la tenga que cambiar. Sigamos hablando entonces de este tema tan importante. ¿Qué recomendaciones les damos a estas personas que no quieren aprender a comer bien? ¿Y qué recomendaciones damos para las personas también que, digámoslo así, que acuden a algunos productos X? Ah, es que yo tengo diabetes, entonces tengo que adelgazar, entonces voy a ir a X o Y lugar, alguna pastilla, ¿cuál es la mejor manera de que se pueda nivelar el peso, llamémoslo así, consumir alimentos bien, pero también cuando usted, ahorita decías que hablabas abiertamente de los hábitos alimenticios, pero también abiertamente decimos, bueno, ¿qué hacer cuando una persona quiere cambiar de hábitos alimenticios porque requiere bajar de peso y no decir que acuda a pastillas, que tómese aquello, que tómese esto, o digámoslo así, hay muchas tiendas naturistas que ya venden, venga, reemplace la comida por esta, no sé, llamémoslo malteada o llamémoslo por este batido que le va a ayudar a reemplazar su comida, pero que también le va a ayudar a ir bajando de peso. ¿Qué es cierto hay? ¿Qué mitos hay? ¿O qué recomendación hay en sí para toda la comunidad de Betulia? Bueno, realmente lo más importante o la mejor recomendación que nos pueden dar es empezar a hacer pequeños cambios, ir haciendo un cambio general, pero lento, que va a ser un proceso y que no necesariamente yo lo tengo que hacer en una semana, en un mes.
sino que voy a empezar a incluir pequeños cambios en la alimentación, pequeños cambios en mi día a día que me puedan ayudar a llegar a esos momentos o a esos hábitos que realmente yo deseo. ¿Cómo serían estos pequeños cambios? Como les decía ahorita con la parte de las vegetales o las frutas. Si yo no consumo y me dicen, es que debe consumir 5 porciones, bueno, realmente eso no lo voy a hacer en una semana. Lo que puedo empezar a hacer es, listo, a mí me recomendaron que incluyera frutas y verduras dentro de mi alimentación, vamos a tomar una porcioncita. Que debo dejar de comer dulces y normalmente yo consumo 4 y 5 dulces durante el día, vamos a reducirlos a la mitad. No los voy a eliminar totalmente de mi alimentación porque es que es muy difícil, incluso psicológicamente, va a generar un gran impacto en el momento en que yo haga un cambio drástico, en el que yo digo, uy, voy a hacer este cambio. No, es complejo. Por eso, lo más importante es hacer pequeños pasos. Poquito a poco nosotros vamos a encontrar un cambio. Poco a poco. ¿Cómo vamos a hacer este cambio entonces? Puede que en un principio un profesional nos recomiende algún medicamento. Ese profesional siempre va a ser un médico. Nosotros los nutricionistas no recomendamos medicamentos. Siempre va a ser un médico que nos puede ayudar en el proceso y sobre todo empezando un proceso con algún medicamento para controlar ansiedad, controlar esos niveles de azúcar, pero que nos pueden ayudar con los pequeños cambios que yo voy haciendo a llegar a esas mejoras. En cuanto a los batidos que me hablabas, normalmente es un cambio fuerte y esos batidos no siempre tienen los componentes o los mejores componentes para nuestra salud. Algunas veces traen medicamentos que nos disminuyen la ansiedad, nos disminuyen las ganas de comer. Entonces, esto empieza a generar algunas consecuencias dentro de nuestro organismo. Lo mejor sería hacer un cambio orgánico y no utilizar este tipo de medicamentos que están de moda, que me recomendó la vecina, que mi tía hizo esto, que es que mi prima está súper bonita porque se está tomando un quemador. Bueno, a largo plazo, ese quemador, ese medicamento, ese batido, ¿qué puede llegar a hacer en mi cuerpo? Es mucho mejor si yo hago pequeños cambios todos los días. Hay una frase que me gusta muchísimo y es de Hipócrates. Esta frase dice lo siguiente: las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Funciona exactamente igual si yo lo tomo a la inversa. Yo ya cometí suficientes pecados, consumí la cantidad suficiente de alimentos que no son los mejores para mi salud hasta llegar a enfermarme. Yo puedo empezar a hacer lo contrario, empezar poquito a poco a consumir alimentos de mejor calidad que me permitan llegar a tener unos hábitos saludables y estar muy saludable en general en todo, pues en mi vida, ¿cierto? Bueno, mire entonces cómo aprendemos por medio de la radio, por medio de las redes sociales, que llegamos hasta allá, hasta ustedes. Por eso lo ponemos Hospital Contigo. Bueno, Cristian, vamos finalizando acerca de este tema que es muy interesante, que es diabetes y hábitos alimenticios. ¿Qué recomendaciones damos para finalizar entonces este programa? Y también que las personas que nos escuchen tengan alguna duda, alguna inquietud, dicen, ay, ve, está bueno contactar a Cristian, ay, es que como es el nutricionista, yo tengo algunas preguntas acerca de al tener diabetes, puedo hacer eso, puedo hacer aquello. El preguntar no es ignorancia, no, ni le dé pena. El preguntar es saber usted ampliar su conocimiento, porque hay mucha gente que le da pena, no, es que me va a pelear del médico, ese que dirá, no. A veces el desconocimiento de las cosas nos hace cometer errores y para eso estamos acá desde la S Hospital de Betulia, para no ayudarlo a cometer más errores y por el contrario, ayudarlo a mejorar su alimentación y sobre todo ayudarle a mejorar toda esta enfermedad que es la diabetes. Bueno, ¿qué recomendaciones? Ojalá
siempre pudiéramos acudir a un nutricionista. Lastimosamente, en el momento no contamos con atención individual en el municipio, pero yo voy a estar acá durante un tiempo y estoy, no sé si me han visto, moviéndome en algunos lugares en donde hemos estado dando algunas charlas, hemos hablado precisamente de hábitos de vida, no solamente en la parte de alimentación, sino en el cuidado del sueño, en la parte del ejercicio, en un ocio saludable, que nos van a ayudar a mantener una vida sana, una vida activa. Entonces, recomendación, infórmese. No vaya a cometer el error de empezar una dieta porque un primo me la recomendó, porque es que mi tía le fue súper bien. Eso es complejo. Cada organismo es diferente. Infórmese mucho antes de empezar a hacer cualquier cambio. Ojalá pudiéramos asistir con un profesional. En este caso, yo voy a estar hasta el mes de octubre. Si en algún momento me necesitan, tranquilamente pueden contactarse con el hospital. Del hospital se contactan conmigo para entregarles la información que ustedes necesiten. En el Facebook también vamos a postear una infografía que nos habla de hábitos saludables y cuáles son esos hábitos alimentarios que deberíamos tener en nuestro día a día para mantenernos saludables. Entonces, por ahí les vamos a dejar información y les puedo dejar también entonces mi teléfono para que se contacten conmigo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio del día de hoy, Hospital Contigo, de la ESI Hospital Germán Vélez Gutiérrez. A todos gracias, los que nos ven a través de redes sociales y los que nos escuchan a través de nuestra emisora. Que pasen una feliz tarde. Aquí finaliza su programa El Hospital Contigo, programa institucional de la Empresa Social del Estado, Hospital Germán Vélez Gutiérrez de Betulia, en el cual enfatizamos temas de promoción y prevención, citas médicas, farmacia, planificación familiar, vacunación, salud pública e información de interés. El Hospital Contigo de la Empresa Social del Estado, Hospital Germán Vélez Gutiérrez de Betulia, porque tu salud es nuestra pasión. Gracias por escucharnos y sigan en la sintonía.